vídeo pequeño para que lo discutiéramos hoy con el conocimiento que ya tenemos hasta este momento, que tenía relación con el tema impositivo. Así que voy a dejar algún voluntario para no empezar a dar nombres. Me imagino que sí lo escucharon. Alguien que quiera iniciar ¿qué comprendió? ¿Cómo lo ve desde la perspectiva de las finanzas públicas? Bueno, vamos a ver qué nos dice don Brando Joshua. ¿Está con nosotros, Brando? Buenas tardes, Brandon. ¿No tiene audio? Ok, ahí me escribe Brandon que no vio el video, dice. A ver, Alejandro José. Sí, licenciado, muy buena tarde. Pues en lo que yo pude pues entender, ¿verdad, licenciado? Fue que algo que mencionan en el video es de que el Estado no produce riqueza y se cuestiona la pregunta de que si en verdad se puede, digamos, dar sin quitarle a nadie, ¿verdad? Y como dicen en el video, pues la única manera de hacerlo es aumentándole a los impuestos, ¿verdad, licenciado? Que el pueblo pague, pues, lo que se vaya a dar, ¿verdad? No hay de otra manera. Entonces, como también dice en el video que multiplica la burocracia, pues, también en ese sentido. Eso fue lo que yo pude extraer del video, licenciado. Te los voy a colocar nuevamente ahora. Por favor, pongan atención. Ahora sí son concretos. Vamos a verificar. Sandra Torres, una de los dos candidatos al balotaje, ya lanzó nuevas vallas de campaña. Antes de verificar, leamos qué es lo que dicen. Sí es posible sin quitarle a nadie. Como lo hemos dicho tantas veces en este espacio, el Estado no produce riqueza. Lo único que multiplica es la burocracia. ¿De dónde saca el Estado dinero para financiar cualquier programa, proyecto, servicio público o el funcionamiento administrativo? Usted lo sabe muy bien. De los impuestos que le extrae a la población. No se puede decir demasiadas veces. Los impuestos son una imposición obligatoria del Estado para costearlo. No son voluntarios. Existe todo un aparato estatal para verificar que los contribuyentes paguen lo que corresponde y realicen auditorías a personas y empresas que consideran no están pagando lo que la autoridad considera que deberían. Así que para financiar cualquier ayuda con el gobierno de la UNE, con Sandra Torres al frente, tendría necesariamente que quitarle a la población dinero en la figura de impuestos. No importa si va a utilizar dinero que ya está en las arcas estatales y que ya pagamos. En lo que recaude, o sea, lo que estamos pagando, o mediante préstamos que vamos a pagar. En el fondo, la propaganda electoral de la UNE es la clásica redistribución socialdemócrata. Quitarle a lo que es de A para darle a B lo que no es de B. Nada es gratis en esta vida, y menos cuando está administrado por el Estado. ¿Qué opina que le ofrezcan como gratis cosas que ya pagó o tendrá que pagar? Esperamos sus comentarios y recuerde que para elegir por Guatemala, elija República. Bien, creo que lo escucharon, ¿verdad? Y sí, está interesante. Yo necesito que al haber escuchado esto, tomen como sustento lo que hemos estudiado hasta acá para ver si la señora que explica no se contradice, tiene algún sustento o está igual que el planteamiento de la candidata.
Esa es la intención. ¿Por qué? ¿Se recuerdan? Que he insistido mucho en que vos tenés que ser un profesional crítico, y eso significa que tenés conocimiento de causa para poder expresar una opinión o bien analizar un fenómeno. ¿Ok? Entonces pregunto, es decir, digan lo que sienten, ¿cómo lo ven? Como bien lo hizo el compañero que nos precedió, es su opinión, es valiosa, y precisamente este tema que estamos revisando para la cátedra es importante porque me va a permitir ver si todavía hay algunas debilidades en el conocimiento que yo les he transmitido. Cuando se trata de hacer un análisis, ella está planteando claramente, no es posible que diga la señora que no se le va a quitar a nadie, ¿ya?, para darle a otro. Entonces ella dice que de todas maneras tiene que ser con impuestos. Bueno, ya lo escucharon. Entonces así que necesito que sigan participando, por favor. Vamos a escuchar unas 5 o 6 opiniones, ya llevamos una. ¿Alguien voluntariamente quiere expresar su opinión? Licenciado, buenas tardes. Adelante, tocayo. Sí, también comenta ella que el Estado únicamente sirve para incrementar la burocracia, Ajá. pero no menciona, por ejemplo, que obviamente tiene que brindar servicios, que no es solo por crear puestos, ¿verdad? Y entramparle el sistema, sino que, como ya lo hemos discutido en el curso, brinda servicios que obviamente la iniciativa privada no está dispuesta a brindar porque no le generan una ganancia. Muy importante su aporte, colega, por favor. Como ven, ya van entrando en la línea de lo que hemos platicado en el curso. ¿Alguien más? Voluntariamente. Vamos a escuchar a ver qué nos dice Erika Lorena. Buenas tardes, licenciado. Una frase que ella mencionó y que me llamó la atención es que básicamente consiste en quitarle a A lo que es de A y darle a B, en este caso el Estado, lo que no es del Estado. Y en las clases hemos visto que en sí el impuesto es como una aportación compulsiva. A veces algo que no queremos hacer, pero tenemos que hacer. Entonces sí concuerdo en lo que la señorita del video menciona, que el Estado en sí no genera riqueza, sino que somos nosotros, a través de esa decisión compulsiva, que ellos están generando riqueza. Ok, muchísimas gracias, Erika. ¿Qué dice don Juan Francisco Gómez? Buenas noches, licenciado. En una parte del video, la persona indica que los impuestos se extraen de la población, que no son voluntarios, son forzados y de alguna manera, pues, coercitivos. Sí está, digamos, como que fundamentado en el contenido que nosotros tuvimos ahorita en el curso, ¿verdad? Donde hablaba usted de percusión y traslación de como efectos económicos de los impuestos, ¿verdad? Gracias, Juan Francisco. ¿Qué nos dice Jennifer Guzmán? ¿Está con nosotros Jennifer? Parece que solo está conectada Jennifer. Ah, disculpe, pero no tiene audio, dice Jennifer. A ver, Ana Zeto. Sí, tal vez algo que quería comentar era que
lo que ella mencionaba, que el Estado como que al final de cuentas solo le quita a la población, pero también y que hace préstamos y que al final somos nosotros los que lo pagamos, y probablemente sí es cierto, pero también creo que pues es que en sí es deber del Estado no brindarle pues a la población estos servicios como servicios de salud y educación, en el sentido de que sí entendemos al Estado como un Estado benefactor, ¿no? Entonces, pues eso sería todo. Muchas gracias. Bien, vamos a terminar a ver qué nos dice Damaris. Damaris, ¿estás con nosotros? Parece que no está Damaris con nosotros. Tampoco tiene audio, dice, ok. Gracias, Damaris. Daniel, Samuel, a ver qué nos dices tú. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes, compañeros. Tal vez solamente aportando un poco más de lo que, en la misma línea que lo indicaron los compañeros que me precedieron. Tal vez en este caso, por el corte político que estamos viviendo, quiero no son dos partidos políticos, pero al final pienso yo que habría que remontarnos en sí a la génesis de los impuestos. Es decir, ver cómo es que están distribuidos el organismo legislativo en este caso, para ver qué factores pueden influir o no para acrecentar, disminuir o eliminar ciertos impuestos sobre la línea de más impuestos o más, en este caso, préstamos. Y últimamente hemos visto cómo se han tratado de compensar ciertos préstamos, tanto nacionales como internacionales, para que nosotros vengamos y estemos más endeudados día con día. Entonces, más que venir y verificar, quitarle A lo que, para darle a B y a B lo que no es de él, darle A, pienso yo que sería analizar más que todo el fondo de los impuestos, en virtud de que son impuestos y como dijo bien la compañera, son compulsivos, son obligatorios, de carácter obligatorio para cada uno de nosotros, y que al final el Congreso es el que decide si pasan o no para aumento de los impuestos. Bien, muchísimas gracias, colegas. Es importante, tal como se los dije, que ya empecemos como economistas a evaluar lo que está pasando. Y ahora viene el aporte, porque estoy descubriendo algunos elementos que quería yo evaluar de lo que hemos platicado. El primero de ellos es que necesitamos que ustedes tengan muy clara las funciones del Estado. Que tengamos claro, y ya lo vimos, las fuentes de ingreso del Estado. ¿Ok? Estamos claros, si eso lo vi, que ya tienen la percepción o una definición de que dentro de esas fuentes de ingresos del Estado tenemos los impuestos. ¿Ok? Y lógicamente la parte que no hemos visto, por eso la estoy dejando como funciones del Estado, que lo he mencionado, es el gasto público. A ver, hicimos el esfuerzo de explicarnos el origen del Estado. Cómo surge en la historia económica esta figura subjetiva
que les comenté que es creada por una ley fundamental, una ley suprema, como un acto soberano del pueblo para poder crear, organizar el Estado, o el ordenamiento jurídico que regule lo político, lo económico, lo social, etcétera, ¿ok? Vaya. ¿Qué aportes vimos en la historia? Lógicamente no la voy a repetir, pero voy a tomar datos importantísimos que vimos. En el momento del reacomodo del sistema feudal y el aparecimiento del sistema capitalista, viste que surgen los primeros privilegios en el tema de impuestos y se exonera a la iglesia y se le autoriza a cobrar el diezmo. Ojo, con una obligación, atender el tema social, ¿se recuerdan? Vaya. ¿Qué pasa después con el desarrollo y formación del modo de producción capitalista que conocemos? Vimos los aportes desde el siglo XV y XVI mercantilistas hasta los aportes de la teoría económica y conformar una economía pública o finanzas públicas ya con carácter autónomo, carácter científico, que nos permite tomar todo de cómo esos aportes nos lo explicamos ahora. Y aquí vamos, cuando yo les hablo de sustento y elemento crítico, que es de sentido común. Viene la señora y manifiesta lo siguiente: el Estado no genera riqueza, ¿ok? El Estado no nos pregunta y establece impuestos, ¿ok? Pero entonces veamos qué decían en el siglo XIX los clásicos. Exactamente lo mismo. Y vimos acá el impacto en el mercado, les mostré el impacto que tiene el establecimiento de impuestos. Los clásicos, sustentados en la economía o el mercado perfecto, ¿ok? Nos explicaban claramente que, bueno, no debía de intervenir nadie más que solo la oferta y la demanda. Y eso lo tienen claro ustedes en la teoría, ¿ok? Pero que era necesario que para que esto funcionara, tuviera protección y defensa. Y eso no lo da el mercado. Fueron las funciones absolutas del Estado, originarias del Estado. El mismo Adam Smith, vimos, aparte de esas dos, a pesar de que no quería intervención de nadie en su mercado, mucho menos del Estado, acepta que hay necesidad de crear instituciones para aquello, como muy bien dijo un compañero allí, no le interesa al mercado. Siguen sumando funciones. ¿Ok? Dentro de esas cosas que no le interesa, también dijimos que el mercado tiene fallas intrínsecas. Y en ese orden de ideas, muchas necesidades, producto de vivir en sociedad, necesidades colectivas, que son las que le fueron adicionando al Estado para poder atenderlo, necesita
del aporte, pues, que no es voluntario, de la oferta y la demanda. ¿Por qué razón? Porque siendo un modo de producción alrededor del capital, les dije, el principio que guía el mercado, pues es la rentabilidad, es el lucro, es la ganancia. Y resulta que conforme se fue desarrollando la sociedad y se fueron desarrollando los mercados, surgen desequilibrios en esos mercados que ya no era posible aplicar la teoría clásica porque en esas crisis no funcionó la mano invisible, no funcionó el ajuste automático del mercado. Nuevas funciones del Estado las descubre, y lo saben muy bien ustedes, John Maynard Keynes. Y entonces con él ya se le da el carácter dinámico, ya la disciplina, la ciencia se aplica y dice, no, esas crisis que se van a generar en el sistema capitalista, ¿ok? Cuando no son de carácter microeconómico, como la subida de precios, por ejemplo, ¿ok? Que son causas económicas, pues lógicamente las medidas no van a ser por el lado de los impuestos ni por el lado del gasto. Aunque cuando ya el ciclo económico muestre una fase de las mismas que vimos, pues lógicamente ya se va a adoptar medidas de carácter macroeconómico. Si entendimos eso y comprendimos que dentro de las fuentes de ingresos del Estado están los impuestos y el impuesto es una prestación no voluntaria, ojo, no voluntaria, que prestamos los habitantes de un país para que alguien que no es el mercado o la economía privada produzca los bienes y servicios de carácter público, de carácter colectivo, para atender necesidades colectivas, derivado, ojo, uno, a que este mercado no puede hacerlo, y dos, a que al funcionar el modo de producción capitalista guiado por el lucro, concentra la renta nacional, el ingreso nacional, en el sector dueño de los medios de producción. Y como consecuencia, se genera un sector de la población cuyos niveles de ingreso o que no reciben los frutos que la economía de mercado genera. Y poniéndole datos, vos tenés una pobreza del 60%. Asumiendo que la cifra oficial es válida y certera. En mi opinión es más, pero eso es lo que tenés. Bueno, entonces, este sector alguien tiene que atenderlo. Y entonces les comenté que el país más capitalista del mundo, del planeta, siguiendo la línea del primer mundo, que tiene una economía del bienestar, ¿sí?
en donde hay países, particularmente los nórdicos, con una organización mucho más socialdemócrata que el resto, pero bueno, Estados Unidos, siguiendo la línea del primer mundo, el gobierno como representante de ese Estado tiene una política pública de asistencia social. ¿Ok? Ojo. Por lo tanto, estamos comprendiendo que el cargar, el tener que soportar la carga de un impuesto creado por el imperio del Estado, pero que no surge arbitrariamente, y eso es bien importante. Este Estado en el que vivimos no surgió de la nada, pues ni nadie vino a decir, miren, fue derivado de la forma como se organizó e inició el sistema capitalista. Porque entonces, ¿de qué ciencia hablamos? La señora tiene razón, no es economista. Pero se los mandé para que ustedes dijeran, bueno, el planteamiento está bien, pero lógico, la señora no debe ser economista porque se equivoca y se contradice. A ver, uno, si conoce o no lo sabemos, pero por lo dicho, no conoce la génesis del Estado y para qué tenemos este Estado. ¿Ok? Dos, está planteando que se contradice la candidata porque dice que no le va a quitar a nadie para poder darle a otro. Y ella dice, bueno, no, va a tomar lo de los impuestos. Y ojo, aquí viene la contradicción de ella. Los impuestos los pagamos todos. Hemos visto los sujetos del impuesto, que hay un sujeto de impuesto que establece la ley y hay un sujeto que soporta, un sujeto de hecho, que soporta el traslado de ese impuesto. Y acá cabalmente, vaya que no había borrado yo esto, tenía el gráfico de cómo, quién puede trasladar ese impacto. ¿Ok? Pero ¿dónde se contradice? Nos va a quitar a A para darle a B que no le pertenece. Ojo, ojo. ¿Acaso el más guatemalteco o guatemalteca que vive en extrema pobreza no compra productos los que puede comprar? Una libra de sal ya pagó impuesto. Una libra de azúcar ya pagó impuesto. Un jabón ya pagó impuesto. Y si no lo tienen, pues bueno, son parte de las pandillas que te quitaron los celulares y con eso se está financiando. ¿Ok? Ojo, todos pagamos impuestos. Y cuando ya conociste las características de la tasa del impuesto de proporcional regresivo, vimos que la tasa del impuesto del IVA, que es una tasa proporcional, es un ejemplo de regresividad, porque esa persona que estamos hablando en este momento, que vive en extrema pobreza o en pobreza, que apenas tiene para poder comer una vez al día, si bien le va, algo tiene que adquirir y el impuesto que pagó ante la falta de ingresos, mira el peso que tiene. Repito, como periodista está bien, pues,
porque hay que respetar las opiniones de todos. Pero estoy criticando a un candidato que tenga o no tenga razón. Ahora voy a pasar a explicarles, ¿sí? A decir que no sabe lo que está diciendo, y nosotros como economistas decimos, pero ella tampoco sabe lo que está diciendo. Algunas cosas lleva, y entonces, repito, es la forma de ver también el fenómeno, y es aceptable. Lo que yo necesito es que vos como economista sustentes el criterio que vas a emitir, la técnica que vas a aplicar en tres, cuatro aspectos pequeñitos que dije yo voy a evaluar con mis colegas, ver si efectivamente lo que hemos visto hasta acá ya ha sido comprendido y que te permita empezar a ver esos planteamientos y poder decir es factible, no es factible, aquí hay demagogia, simplemente está buscando votos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nos vamos a otro ámbito, al compañero lo mencionó, dijimos que el único que puede crear, modificar impuestos es el Congreso de la República. Establecer que el Congreso decida colocar un impuesto que tendría que ser en impuesto indirecto, porque el directo, lógicamente, son los representantes de ese pensamiento mercantilista, ¿ya? De no tocar impuestos directos, ¿ok? Entonces, ¿ves cómo el comprender, o mejor dicho, lo que yo necesito es que generes esa capacidad, esa competencia, que comprendas la integralidad del conocimiento, y porque es un conocimiento sistematizado, es una ciencia que obedece a, y aquí está hablando por ese lado, por el lado del gasto, ¿sí? De una política pública diseñada para atender lo que el mercado no puede atender, y que al capital le interesa que se atienda esto para evitar un desorden mayor en la sociedad. Ojo, un desorden mayor en la sociedad.
mira todo lo que están hablando, y lo traigo a colación, no han hablado en esa línea, del Salvador. ¿Sí? No han dicho, los dineros del pueblo se están usando para violar los derechos humanos de las personas que son capturadas. Ok. Es exactamente lo mismo. Priorizó en la perspectiva del presidente de El Salvador la función fundamental de este Estado para que todo funcione es una función absoluta de los clásicos: seguridad y defensa. ¿Para qué? Para que la oferta y la demanda funcione bien. ¿Para qué? Para que las personas que están puedan tener con apoyo, oíste, con apoyo del Estado, lograr algunos emprendimientos. Y lógicamente, prestarle servicios a esta población que no tiene. Espero que cuando vayan ustedes a El Salvador tengan la inquietud de ir a conocer ese hospital que construyó este señor, ¿ya? Para darle esos bienes y servicios que con los impuestos o los ingresos del gobierno en términos generales va a devolver en bienes y servicios públicos para atender necesidades colectivas. Lógicamente, para toda la población. A ese hospital tendrá que ir cualquier población de cualquier nivel de ingreso. Lógicamente, aquellas personas que desde niños están bien nutridos, que fueron atendidos, que fueron alimentados, van a tener menos enfermedades que aquellos que no tuvieron la suerte de nacer en esa cuna. Y por lo tanto, ¿quiénes son los que más demandan los servicios y bienes públicos? La población de menos ingresos. ¿Ok? Licenciado, Dime. una pregunta. Digamos, ¿usted qué opina, digamos, en el momento de aumentar los impuestos como hacen ciertos países, por hablarle, pues, un caso puntual, digamos, en España, ¿verdad? ¿Usted cree que la clave es aumentar los impuestos o es la falta de administración que se tiene en los impuestos, que, digamos, es por eso que los países podrían recurrir a ese, digamos, método, por así decirlo? Muy buena pregunta. ¿Ok? Y me la estás pidiendo a mí. Se los he contado. Tanto allá como acá, yo agotaría primero mi reforma tecnológica en el control o en el diseño de la política tributaria, la política de recaudación. Una vez agotada mi reforma tecnológica, les dije, podría ver si se regresa el impuesto sobre la renta al nivel que tenía, que era de 31%, hoy está en 25%. Pero es importante también tu pregunta, porque hablamos, y lo sabes tú, sí, ya lo saben ustedes, ¿sí? Que les dije el multiplicador de la inversión, y les manifesté, lógicamente había que tener información de la evasión, elusión y contrabando que tiene España, pero en este caso las publicaciones de la SAT manifiestan que hay un problema de que si no se recauda alrededor de 30 a 40 mil millones. Y yo les dije,
Bueno, empecemos con 10,000 millones. Si el multiplicador de la inversión es de 5 a 1, por cada quetzal que metes, el impacto en el PIB va a ser de 5. Si vas y dije, en gasto de inversión, teoría keynesiana, 10,000 millones que recaudes en el año específico para inversión del año siguiente, el impacto en el PIB va a ser de 100,000 millones. ¿Cuánto representa eso en términos de tasa de crecimiento? 0.5, 1%, 1.5%. Ah, bueno, como gobierno vos vas a decir, a través del gasto de inversión pública, voy a fortalecer el crecimiento de la economía en 1% del PIB, o 0.5 o 0.8, lo que nos dé. ¿Qué significa eso? Ojo, que ya no es tan cierto que el Estado no genere riqueza. Por el lado del gasto, en el gasto de inversión, portuaria, aeroportuaria, vial, civil, ¿sí? Está generando empleo, está incidiendo en la generación de empleo. ¿Me explico? Y como consecuencia, ese año, ese periodo que tarde el proyecto o los proyectos de inversión, la tasa va a ser alta. Ejemplo, y aquí es donde yo quiero que ustedes agarren la competencia. Ejemplo, ¿o me sustento en qué? Ahí tienen el ejemplo de China. Las altas tasas de China que tuvo fue por la inversión pública en los megaproyectos públicos que realizó el gobierno chino. Ojo, de tal manera que ahí encontrás un elemento, y buena pregunta, yo les pregunto un poquito ahora. Conociendo hasta acá en el 8º semestre lo que ya conoces, y te voy a tirar al mercado, viene un inversionista, te conoce por cuestiones y te dice, estás estudiando economía, soy yo, mira, aquí traigo 10,000 millones de dólares. Díganme ustedes, por favor, en este momento, como asesores económicos, conocedores de la realidad y de los recursos con que cuenta su país, Guatemala, díganme en qué actividad me sugieren que yo invierta esos 10 millones de dólares que me garantice una rentabilidad del 30%. ¿Qué actividad me sugieren? Habemos 31, tengo 29 asesores económicos en este momento. ¿Qué actividad económica me sugieren que yo invierta los 10,000 millones de dólares? Licenciado, perdone. Sí, Freddy. Gracias. Yo pienso que podría ser, yo tengo 2 puntos ahí que podrían ser. Uno sería en el sector eléctrico y otro en telecomunicaciones. Ahora también... Perdón, sector eléctrico y el otro. Telecomunicaciones. Telecomunicaciones, ¿ok? Ah, sí, sí. Y también le quería hacer una pregunta siempre relacionada, ¿verdad? Y es que la inversión en gasto que pues nos está usted enseñando, ¿sería en obra gris o empresas estatales de producción? Esa sería mi pregunta. Ok, no, el gasto de inversión es por la infraestructura, nada más infraestructura, ¿ok? Para no meternos, obra gris, ¿vale? para no meternos a crear, para no meternos a crear empresas públicas que vayan a competir al mercado, porque no es función de, ojo, esa sí no es función del Estado, ¿ok? En aquellos servicios esenciales que le quitaron al Estado, sí es
por ser esencial, debería de estar en manos del Estado. Y termino con esto para usted, ¿ok? Lo que no nos cuentan de Chile es que Chile, que es una economía abierta, jamás vendió los servicios públicos. Ojo, no fueron babosos, pues, no se dejaron babosear por el mercado. ¿Por qué? Porque son esenciales y entonces en manos del Estado sí puedes hablar de un monopolio natural en el sentido de que a mayores economías de escala o a mayor escala de producción hay tendencia a costos bajos y como consecuencia el Estado lo va a proveer a todos por debajo de los precios de los que podría proveerlo el mercado. Al igual que los rendimientos decrecientes, ¿ok? Los costos decrecientes en un mercado, en un monopolio natural, en manos del Estado, te dan. ¿Qué pasa cuando ese monopolio está en el mercado? Ahí hay costos decrecientes, pero ¿recibe beneficio la población? ¿Sí o no? ¿Freddy? Sí, claro, así es. No, le pregunto. Si el monopolio es privado en el mercado y lógicamente hay reducción de costos al producir a escala, ese beneficio de reducir costos lo traslada a esta empresa privada en beneficio de toda la población o se No, lo queda porque a él. sí se queda con la máxima ganancia. Ok, ahí está la diferencia entre que un servicio esencial esté en manos del Estado o que esté en manos privadas, pero dejémoslo ahí, ok. Pero ya me diste dos sectores. ¿Alguien más? Alejandro, ¿querías hablar? Licenciado, digamos, a mí pues lo que me llama la atención es la industria, ¿verdad? Digamos, no sé, tal vez en el caso hipotético que con 10 millones de dólares nos alcanzara para una planta de fábrica de, ¿qué le puedo decir yo, verdad? Por darle un ejemplo de chips. O sea, Ok, sería algo bueno en tecnología, ¿verdad? Eso invertiría perfecto. yo si tuviéramos ese capital, ¿no? Y si fuera barato, bueno, con esa cantidad se podría, ¿no? Ok, gracias, Alejandro. Luis. Bueno, yo lo que opino es de que tal vez dos puntos que tal vez estarían interrelacionados, probablemente. Uno sería el maquilado de productos a favores de terceros, utilizando en este caso figuras tal vez como zonas francas para poder otorgar este tipo de incentivos a este tipo de empresas. Pero otro de los puntos que también me ha llamado la atención es el tema, en este caso, de la posición logística de Guatemala con respecto al tema de la conexión interoceánica, puesto Ajá. que ahora, según he estado leyendo, más allá del tema del Canal de Panamá, que es el paso por excelencia entre los océanos, México está iniciando también gestiones para poder hacer un canal seco, utilizando el istmo que ellos tienen. Y sería una oportunidad en este caso para Guatemala unirse a esta competencia que se tendría sobre ese transporte de productos y también ser un tema de logística por el cual se puede destacar. Excelente, Luis. Bien. Como ven, con el conocimiento que ustedes tienen, me han mencionado algunos sectores. Lógicamente, vos con 10 mil millones de dólares necesitas una rentabilidad del 30%. Ya vas a conocer esas capacidades cuando entres. O sea, lo viste en economía industrial, la formulación de proyectos. Ya tenés conocimiento de cómo se formula un proyecto, que es necesario para ver si efectivamente, cuando conozcas ahora la evaluación de proyectos, que vas a conocer la evaluación financiera fundamentalmente, vas a ver si es o no es rentable. Ojo, voy con Freddy. Freddy dijo energía y telecomunicaciones. Energía.
¿Qué tipo de energía? ¿Va a ser hidroeléctrica? ¿Qué efecto tengo o cómo viene el tema del cambio climático? ¿Qué tanto me va a afectar y si mi rentabilidad se va a ver afectada o no? Pero algo muy importante que como economista tenés que tener presente. Por supuesto que aquí debemos de pensar en beneficio del que quiere invertir, pero algo muy importante, ¿qué tanto empleo vas a generar? Para que este sector que vimos que no está recibiendo nada pueda tener la oportunidad de ser asalariado. Ojo, energía, telecomunicaciones, tecnología que me habló el compañero allá, ¿ok? O la producción de... Ahora, los que me hablaron de industria y de maquila, lógicamente esos generan mayor empleo. Y había que ver la rentabilidad y ver esa maquila. Ya vamos a ver la experiencia que se está teniendo en San Marcos con las fábricas de microchip, ¿sí? O de chips, para ver qué cantidad de empleo se generó y lógicamente, si esto, y aquí viene algo muy importante, está articulado o vino articulado, y así fue, desde Estados Unidos que promovió estas fábricas, con industrias de vehículos que ellos tienen allá en el norte de México. ¿Qué te estoy mandando? ¿Qué te estoy diciendo? Pues hombre, mire, si va en esta línea, maquila con los beneficios que da una zona franca o los beneficios que da, que lo tuviste que haber visto en desarrollo industrial, el 2989, la reforma al 2989, sin necesidad de estar en zona franca, tú ya tienes una gran cantidad de incentivos si eres maquila o empresa de exportación de productos no tradicionales, ¿ok? Entonces, sobre esa base, ¿qué tanto me voy a articular con alguien allá? Y aquí voy a contarles una anécdota. Trabajando para Naciones Unidas un proyecto en Chile, ¿cómo hizo Chile para lograr ampliar su oferta exportable? Dice uno, pareciera ser que se necesita una fórmula mágica. No, es simple, sentido común. Cuando realmente, ojo, cuando realmente el Estado está cumpliendo la función que la Constitución le establece. Allá hay un programa ProChile que está adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores. Aquí tenemos PRONACOM. Ya. ¿Qué hizo ProChile? ProChile, aparte de todos los agregados culturales, embajadores, etcétera, cónsules que tiene Chile en el mundo, adicionalmente a ellos, tiene a una persona ProChile, que no tiene nada que ver con la diplomacia, específicamente para hacer inteligencia de mercado. Allá hay un Instituto Nacional de Estadística, ojo, que es mixto, con el objeto de obtener información real del sector privado. Ellos levantan la ficha de todos aquellos pequeños y medianos productores con capacidad para exportar. Una vez levantado eso, una fichita, hacerle su perfil, ¿qué necesita? Necesita financiamiento, necesita tecnología, necesita mercados. Le sacas el perfilito a la pequeña y mediana empresa, ¿ok? Y luego le mandas la información a los 60 ProChiles que tenés en 60 países del mundo. Si es financiamiento, buscar en todos los países el que esté interesado en cofinanciar. Y si encontraste
los reunís, hacen el negocio y ya esta persona, esta pequeña, mediana empresa ya se quedó articulada al inversionista del resto del mundo o del país que sea en el resto del mundo, y lógicamente va a producir más y se va a encargar allá en el resto del mundo de ver el mercado o de buscar en cualquier país donde está ProChile esa falta de mercado para colocar su producto. Y lo suelta, pues, ya te subsidié, ya te necesitabas asistencia técnica, la asistencia financiera que se les pudiera dar por parte del Estado, que no es el objeto, sino el objeto es darles toda la asistencia técnica para articularlos al resto del mundo. Te repito, cosas que cuando se habla de Chile no se cuentan, ¿ya? Entonces, este tipo de cultivo, no inventaron el agua azucarada, ¿verdad? Es de sentido común. ¿Qué hacen los agregados culturales en las embajadas en los otros países? Había que ponerlos a trabajar, pues, si no tenés para contratar gente especializada en inteligencia de mercados, en búsqueda de coinversionistas, etcétera. Y te hablo de inteligencia de mercados, es decir, porque aquel que aceptó ser coinversionista le va a mandar todas las medidas sanitarias, fitosanitarias, que ese producto debe llenar para entrar a ese mercado. Pura inteligencia de mercado, ¿ok? Bien. Comenté esto, ¿por qué? Porque cuando yo les pregunté, se dieron cuenta que no es fácil, se dieron cuenta que este país no tenemos información para saber realmente y poder proveer como economistas esa información, ¿sí? La capacidad del país, que creo que les mencioné, ojalá ya exista el mapa, no estaba completo todavía, de las capacidades de todos los suelos con que cuenta el país. Entonces, imagínate, ¿por qué? Porque bueno, cuando te comenté un poquito del proceso de industrialización de los años 60, con tasas de crecimiento mayores del 7%, no alcanzadas por Guatemala, posteriormente, perdón, en los años subsiguientes, llegamos al 8%, pero eso no fue producto de la industrialización, fue producto de haber retenido el consumo en el año 2020 y liberarlo en el 2021, ya que hay que estar bien claros. Entonces, en conclusión, ves que no es fácil. Y entonces pregúntate, ante esas circunstancias, tal como lo plantearon ustedes, ¿se puede atraer inversión privada, regional o internacional, es decir, extranjera? ¿Se puede? Por supuesto que sí, pero no es de corto plazo. ¿Qué quiero decirte? Que en el corto plazo tenés el sustento keynesiano. Si logras recaudar con una reforma tecnológica 10, 15 mil millones, y esto va destinado a la inversión pública en obra gris, como dijiste, carreteras, mejorar los puertos, los aeropuertos o abrir un aeropuerto nuevo, ¿ok? Escuelas, centros de salud, hospitales, ¿sí? Te va a generar empleo mientras dura el proyecto, hay que ser honestos. ¿Ok? Pero ya estás recaudando 10 mil millones más y los vas a tener el siguiente año y el siguiente, ojo. Entonces en tu periodo no vas a invertir 10, vas a invertir 30 y vas a dejar un país, ahora sí, con toda la infraestructura en todos aquellos rubros que el mercado necesita para estimular la inversión. ¿Acaso no crees que si se logra mejorar toda la infraestructura, particularmente para aprovechar los parajes ecoturistas que tiene este país en el interior, en el área rural, la ruralidad profunda, ¿acaso no va a haber inversión para hoteles, para restaurantes, ojo, acordate que el mismo Keynes, cuando habla de
alguien tiene que intervenir. Lo que te está diciendo que vos, Estado, vas a hacerlo por el gasto de inversión, pero eso va a empezar a mover la maquinita, no solo con los ingresos de todos esos trabajadores que se va a generar en la infraestructura, en la construcción de la infraestructura o ampliación de la infraestructura, van a ir a demandar bienes y servicios, va a poner a la maquinita, o sea, se incrementa la demanda agregada y como consecuencia, ojo, pues vas a decir, te voy a invertir más para producir más lo existente en la inversión privada, en el mercado. ¿Ya? La dinámica, entrar a aquel flujo que vimos. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo ves, como economista, y por eso te lancé la pregunta, el conocimiento de la economía pública te va a permitir, ante falta de condiciones en el mercado para atraer inversiones de corto y mediano plazo, ¿ya? Tenés el paliativo de la inversión pública. Ojo, y todo nació por el videíto que vimos, ¿ya? Porque yo quería ratificar si efectivamente estoy siendo claro en trasladarles la integralidad del conocimiento, y por eso les dije, miren, esto ya lo vimos, y ya con eso tenía suficiente para poder decir, sí, ellas se contradicen esto, porque este sector paga impuestos. Entonces no le estoy quitando a este para darle a este, para el que no, dijo ella, mentira, desconoce todo el tema del funcionamiento, ¿ya? Que lógicamente tenés que tener, y ahora con de la tecnología del caso, focalizado a este sector que realmente necesita una política de asistencia pública. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque es prevención. Porque si no lo invertís acá, no tengo policías, hay un policía por cada cuánto habitante para poder, a través del aparato coercitivo del Estado, para que cumple la función de seguridad, ver cómo se puede neutralizar esto. Pregunto, a la fecha, el país ha logrado neutralizar ese ejército de reserva. Ya no es para la industria, como se decía antes, ahora es para las actividades ilícitas, crimen organizado y narcotráfico, y la delincuencia común. Ahí estamos generando ese ejército de reserva. ¿Se ha logrado corregir o ha aumentado, joven? Entonces, ¿acaso no es cierto que debe de controlarse ese sector que está en el 60% de pobres? ¿Puede el aparato coercitivo hacerlo sin violar los derechos humanos? Ojo, tenés el experimento El Salvador. ¿Cuánto está costando eso? ¿Y de qué sector y qué sectores no tienen esos recursos que también lo necesita? Ojo, pues es complicado porque ahí que ves que los recursos no son suficientes para poder cubrir. Entonces, dejamos crecer el animal. Se dejó crecer el animal y de varias cabezas. ¿Ok? Y no hay forma, que creo yo que ustedes estarían en la línea de pensar que con todo el avance tecnológico, ¿ya? Particularmente de información satelital, no tengas tú información de dónde operan y quiénes están operando en el crimen organizado, en el narcotráfico, en las maras, en las extorsiones, etcétera, etcétera. ¿Ok?
No se ve claramente acá porque esto se volvió negocio y está incrustado en el Estado. ¿Ok? Bien. ¿Alguna inquietud? Yo espero que me hayan comprendido la cátedra hoy. El objetivo es que esto que hemos venido trabajando ya les da para poder analizar lo que está sucediendo en el ámbito político, las propuestas, etcétera, 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 que podría ser interesante, ¿ya? Y que jamás van a decir de dónde lo vas a sacar, pues, como dijo el compañero, bueno, voy a incrementar impuestos, lo voy a hacer en esto, la situación, el crecimiento económico está para subir, para crear impuestos o no, qué sé yo, es ese análisis, pero con criterio científico que necesito yo que te lo lleves como profesional de las ciencias económicas. ¿Ya? Bien. Pasemos entonces a para terminar en los 10 minutos que tengo, ¿sí? Es bien importante la aplicación a la práctica, ¿ok? Habíamos indicado entonces estos dos primeros efectos, el de percusión y traslación. Yo espero que hayan quedado claros y quién tiene la posibilidad de ser sujeto de jure o sujeto de derecho, de trasladar esa carga, ese impacto que tiene a otro que va a ser el contribuyente de hecho. ¿Ok? Bien. Dicho eso, sigamos viendo y vamos a terminar los efectos para terminar esa unidad. Entonces tenemos percusión, traslación, incidencia. ¿Qué es la incidencia, colegas? Para palabras sencillas es el peso efectivo que grava al contribuyente de hecho o contribuyente definitivo. Si no puedo trasladar el efecto a otro contribuyente, el contribuyente de jure o de derecho va a ser el contribuyente definitivo. ¿Ok? Difusión. Y vean este otro elemento importante que es. Acá sí quisiera que alguien me ayude a leerlo, que ya mi garganta ya no da, por favor. ¿Algún voluntario? Yo lo voy a ayudar, licenciado. Gracias. Incidencia, ¿qué es? Indica el sacrificio y el peso efectivo que grava al contribuyente de hecho o contribuyente definitivo. Ajá. Difusión, ¿qué es? El impuesto después de haber incidido al contribuyente se irradia en todo el mercado mediante lentas, sucesivas y fluctuantes variaciones tanto en la demanda y oferta de mercancías con relación a los precios. Ojo. Ojo. Uno de los efectos del impuesto se va a irradiar, ¿sí? Que es el de difusión, se va a irradiar lenta, fluctuante, pero permanentemente, y se va a reflejar, lógicamente, en el precio. Dependiendo de la estructura impositiva y naturaleza de los impuestos que conforman ese sistema impositivo. Pero, para poder comprenderlo mejor, si por razones, un país decide, por X razones, decide, bueno, realmente necesitamos colocar o ampliar un impuesto directo. Ojo, directo, no al consumo, directo. El hecho de que ese impuesto sea el siguiente año trasladado, o sea, ¿ok? Que haya podido ser trasladado al contribuyente de hecho,
lógicamente, ese proceso de traslado que vimos en este efecto de traslación puede ser una presión para el tema de precios, el tema de inflación. Ojo, repito, va a depender de la naturaleza de los impuestos que constituyen el sistema impositivo. Pero la teoría nos permite ver que además de percutir, de trasladarse, hay un sacrificio, hay un peso efectivo que lo va a tener que cargar el contribuyente de hecho definitivo y que también puede ser objeto de tener una difusión lenta, suave, y va a presionar los precios, va a afectar el precio. Lógicamente, si lo pones en un impuesto indirecto, que es un impuesto al consumo, ya sea específico o en porcentaje, pues bueno, va al consumo, va a afectar el precio. ¿Por qué? Porque por ley el precio incluye el impuesto. Si subís de 12 a 13% el IVA, o si subís 2 quetzales más en el cemento, etcétera, etcétera, ¿ok? Eso es evidente que se va a difundir en todos los precios. Cuando es por naturaleza, es otro tipo de impuesto, ese va a tener esa difusión lenta en todo el sistema de precios, ¿ok? Sigamos, por favor. Bien, no. Ahí vamos a dejarlo para tomar el tema de la clasificación en la siguiente clase. Quisiera adelantarles que estamos coordinando con el profesor de econometría, posiblemente, todavía no hemos confirmado, posiblemente el lunes solo reciban econometría y el miércoles de la semana entrante solo van a recibir cuentas nacionales. Algunas veces, y esa es la transparencia, coordinamos con el de econometría o en el 9º semestre con el de desarrollo económico, porque a veces los profesores no llevamos equilibrado el mismo contenido en un salón y en el otro. Entonces, con tal de equilibrar el traslado del conocimiento en los dos salones, aquí yo he tratado y voy hasta el día de hoy en el mismo nivel, tanto en un salón como en el otro salón, ¿ok? Ustedes sabrán si en econometría van iguales o no, pero estamos coordinando eso. Entonces, se les va a ratificar, ¿ya? Para que tengan conocimiento y así ya puedan estar claros. Y yo creo que si se diera, a mí me va a ayudar mucho el miércoles porque vamos a poder avanzar con los dos salones un poquito más. Así que tengan feliz clase, jóvenes. Nos vemos este viernes, no nos toca, ¿va, Ligda? No, Lick, este viernes no, hasta, Okay. Bueno, dependiendo Entonces, de... el lunes, si no hay arreglo con econometría, el lunes nos vemos, colegas. Feliz clase. Excelente, Lick. Muchas Y gracias. gracias por compartir un poquito lo del vídeo. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick, adiós.